Jesús. Amén. Ahí en su Biblia, si todavía la tiene abierta, podrá ver o releer después, o ya lo ha leído tal vez en su casa, que en los primeros 5 versículos de Josué 1, Dios ha llevado a su pueblo hasta los límites de la tierra de Canaán y están listos para entrar y poseer esa tierra. Moisés ha muerto y ahora está al frente Josué, un nuevo líder, uno de los 12 espías que fueron a reconocer previamente esta tierra y que junto con Caleb, quien representó a otra tribu de Israel, dijeron, él y Caleb, Josué y Caleb, a diferencia de los otros 10 espías que atemorizaron al pueblo diciendo, en esa tierra hay gigantes y nosotros somos como langostas ante sus ojos, no vamos a poder. Ellos dos dijeron que con la ayuda de Dios comerían a estos pueblos como comer pan. El pueblo está a la orilla y pueden ver desde ahí al otro lado la tierra prometida. Josué, como su líder, está pensando en lo que viene. Y aunque la Biblia no lo dice, podemos deducir lo que hay en su mente y corazón. Hay temor, hay inseguridad, hay preocupación. De ahí que el Señor en 3 ocasiones, si puso atención en la lectura, hay una frase que se repite varias veces en los versículos 6, 7 y 9. Esta frase es, esfuérzate y sé valiente. Y agrega en el 9, no temas ni desmayes. Es de llamar la atención que cuando en la Biblia encontramos pasajes en donde se repiten varias veces las mismas palabras, es porque Dios quiere llamar más nuestra atención y reafirmar algo para nosotros. Josué fue un hombre como usted y como yo, con imperfecciones, con pecados, con defectos como los nuestros, pero que en las manos de Dios llevó a cabo la tarea que Él le encomendó. Josué está viendo lo que viene en el futuro cercano para su vida, pero no solo para su vida, sino para todo el pueblo de Dios que trae como responsabilidad. ¿Qué cosas estaban por venir ahora que están ahí listos para entrar a la tierra prometida? Y Josué tiene que enfrentar por lo menos guerras para poseer a todo el pueblo, a toda la tierra prometida. Algo no fácil, algo no sencillo en sus propias fuerzas. Y cuando leemos estas historias, hermanos, deberíamos hacer la comparación con nuestras vidas y no solamente leerlas como decir, bueno, esa historia ya pasó. Mi vida es otra, mi caso es diferente, yo no tengo una responsabilidad de un pueblo atrás de mí, no tengo que ir a pelear guerras. Y quiero decirle que nosotros,
como pueblo escogido de Dios, y a la luz de la Escritura que en toda la Biblia nos muestra un plan de redención que Dios ha determinado para nosotros, déjame decirle que Dios no ha terminado su obra. Y no es posible desconectarnos de esta maravillosa historia. Lo que nos sucede a usted y a mí, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en todas nuestras relaciones con los demás, no son hechos aislados, sino que todos estos hechos forman parte de la gran historia de la redención de Dios. Romanos 8:28, pasaje que a lo mejor con la cita no le ayuda mucho, pero el texto dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todo lo que nos sucede tiene un propósito, forma parte de un plan perfecto que Dios ya tiene para nosotros. Tal vez no lo entendamos en el momento en que lo estamos viviendo, pero con el tiempo Dios nos los va a revelar y lo comprenderemos mejor. ¿Qué cosas para este 2025 nos tienen preocupados? Nos tienen inseguros, nos tienen temerosos. La economía personal, familiar, alguna enfermedad, alguna mala relación familiar. Veamos entonces, a la luz de la Escritura, una triple promesa de seguridad. Y la primera promesa de seguridad para este año 2025 es la fidelidad de Dios. El versículo 4 de Josué 1 estará proyectado. Le invito a que lo lea conmigo. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y he resaltado la palabra juré. En palabras similares, Dios le está diciendo a Josué: yo prometí, yo hice un juramento, yo hice una promesa. Hermanos, cuando Dios promete algo en la Biblia, ¿qué pasará? ¿Lo va a cumplir? Sí, porque Él es fiel a su promesa. ¿A quién le había hecho Dios esta promesa de que heredarían esta tierra que estaban por poseer? Primero lo hizo a Abraham, después de salir de Ur. Génesis 12, 5 en su segunda parte y 7 en la primera lo confirman, lo podemos leer también ahí, y dice: y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, antes de llegar a Egipto y está en Harán, Dios le hace esta promesa y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Dios prometiendo, Dios haciendo un juramento, Dios haciendo una promesa. El pueblo de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida, pudo ver cumplida esa promesa hecha muchos años atrás. Y aquí es donde nosotros
también comprobamos la fidelidad de Dios. Ahora bien, pensar que Dios solamente le dio a su pueblo una tierra para que vivieran tranquilos, para que construyeran sus casas, para que labraran sus huertos y vivieran felices hasta que Él volviera por ellos, sería tanto como limitar a Dios. Cuando pensamos que las bendiciones de Dios solo abarcan los bienes materiales, una bonita familia, un trabajo y economía estable, que no está mal trabajar por ello, gozar de buena salud y con ello decir, yo ya tengo mi vida resuelta, no tengo más preocupaciones. Hermanos, cuando pensamos así, es porque no estamos viendo el panorama completo de lo que Dios nos quiere mostrar. Esta no es la vida perfecta que Dios quiere para nosotros. Porque lo que Dios quiere y tiene es un propósito mayor, y entre otras cosas es que debemos reflexionar en cómo encontramos en estas cosas que tenemos a un Dios bueno, a un Dios que está presente, a un Dios fiel. Nos debe de llevar a pensar también que si esto que consideramos bueno está sucediendo aquí en la tierra, ¿cómo será en el cielo? Cuando estemos gozando de su presencia, de sus riquezas, de su comunión perfecta, en la que no habrá pleitos, enfermedades, preocupaciones, llanto, dolor, envidias, lamentos, lágrimas. Las cosas buenas y aún las cosas malas que nos pasen en esta vida nos deben de llevar a reflexionar en las cosas mejores que tendremos en la eternidad. ¿Cómo fue el 2024 para nosotros? Seguramente días difíciles, días de preocupación, de enfermedad, y hoy estamos aquí por la gracia y fidelidad de Dios, viendo el horizonte del 2025. Dios ha sido y seguirá siendo fiel, porque su fidelidad no depende de las circunstancias de nuestra vida. Dios conoce cada situación de nuestra vida y lo que nos pase o no nos pase, nada de lo esto hará que cambie su fidelidad. Hace un mes, cuando estaba aquí con ustedes, hablando de la doble expectativa del Adviento y celebramos el cumplimiento de la primera promesa del Señor Jesucristo, cuando vino al mundo a nacer, y le decía que ahora estamos viviendo y esperando su segunda venida. Y cuando Él venga por segunda vez, nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva, pero aún más, tendremos su misma presencia, gozando de Él por toda la eternidad. En la Biblia encontramos reiteradamente promesas de esa fidelidad, cuando nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios nos cubrirá con sus plumas, como la gallina protege a sus polluelos. Y debajo de sus alas estaremos seguros.
pues a sus ángeles mandará alrededor de ti que te guarden en todos tus caminos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ha faltado Dios en alguna de estas promesas que acabo de decir? No. ¿Faltará Dios en alguna de sus promesas, que hay muchas en la Biblia? No. Aún más. Segunda de Timoteo 2:13a, en su primera parte, confirma y leamos, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Primera promesa de seguridad: la fidelidad de Dios. Veamos ahora en los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo de Josué 1, la segunda promesa, y encontremos la segunda promesa. Ya se la adelanto ahí cuando resaltamos con amarillo. Dice así, leamos: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda promesa de seguridad: la palabra de Dios. Hace unos momentos vimos algunos pasajes de la Escritura que nos confirman que el Señor cumple sus promesas y que incluso las hemos experimentado en nuestra vida. Promesas en su palabra que nos alientan y fortalecen en nuestros momentos de preocupación y temor. Pero debemos reconocer que a veces tenemos dificultad para obedecer otras partes de la palabra, sobre todo cuando nos incomodan o no nos gusta lo que dice. Leamos esta siguiente parte que dice, todos juntos: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que les quitan el gozo, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y en esos momentos decimos, y Señor, eso como que está muy difícil, ¿no? Después lo hago. Vivimos en una lucha constante contra Satanás y sus demonios, que nos acechan y nos buscan hacer caer. Y es cuando a veces, de manera aún consciente, decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de escuchar lo que Él nos ha dejado por escrito. Y entonces empezamos a tener problemas. Y cuando reconocemos que le hemos fallado, nos volvemos a Él y le decimos, Señor, ayúdame, sálvame. Y Él viene a nuestro auxilio, claro que sí, pero tendremos que afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar, pero no nos libraremos de las consecuencias que vendrán por las malas decisiones y acciones por no haber hecho caso a su palabra. Hay una gran diferencia
entre la palabra de Dios que hoy tiene usted en sus manos y la que tenía el pueblo de Israel en ese momento que estaba por entrar a la tierra prometida. Ellos solamente tenían hasta esa parte las tablas de la ley y las ordenanzas que Dios le había dado a través de Moisés. Nosotros tenemos la totalidad de las escrituras y muchas más promesas que las que ellos podían leer hasta ese momento. Dios aún sigue hablando y diciendo: no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no te apartes de ellas para nada. Y en Deuteronomio 6, el 5 al 9, leamos juntos, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la palabra de Dios siga siendo el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Que la leamos más en este año que comienza, que memoricemos más pasajes, que la estudiemos más, pero más aún, que la vivamos más, que la compartamos más. Josué 1:8 termina diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando dice todo te saldrá bien, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. Porque en ocasiones no veremos de manera inmediata ese bien y que no entenderemos por el momento. Porque a veces, además de las cosas buenas, vendrán a nuestra vida cosas malas que nos pondrán a prueba, pero que también fortalecerán nuestra fe y confianza en el Señor. Segunda promesa de seguridad: la palabra de Dios. Pasemos a la tercera promesa, que se encuentra en el versículo 9 del pasaje que estamos analizando. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tercera promesa de seguridad: la presencia continua de Dios en nuestra vida. La presencia continua de Dios en nuestra vida. Otra gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros hoy en día, además de la totalidad de las escrituras que ya lo mencioné, es que la presencia de Dios era solamente en lo que se conocía o lo que se conoce como el tabernáculo, que era una manera visible de su presencia. Y si usted ha leído bien su Biblia, se podrá dar cuenta de que el tabernáculo estaba colocado en el centro y las 12 tribus rodeaban el tabernáculo. ¿Para qué? Para que todos pudieran verlo. Y era el pueblo el que tenía que ir a encontrarse con Dios, a buscar su presencia.
Y era ahí donde Dios descendía para comunicar a través del sumo sacerdote su voluntad. Más adelante se construye un templo que vino a sustituir el tabernáculo y el pueblo acudía a él para encontrarse con Dios. Hoy en día, ¿solamente encontramos a Dios cuando venimos al templo? No. ¿Cómo es ahora su presencia real en nosotros? El Señor Jesús les dice a sus discípulos, cuando está con ellos y días antes de partir, les dice: conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que el Señor Jesús les está diciendo es que les está diciendo: por el momento yo estoy aquí con ustedes, pero conviene que yo me vaya para que mi presencia ya no sea solo con ustedes, sino también con todos los creyentes en el mundo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a llevar a toda verdad, les va a hablar de mí. El apóstol Pablo nos dice que ahora nuestros cuerpos son ¿qué? ¿Son qué? El templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la morada y presencia de Dios es permanente en nuestras vidas. Y cuando decimos que es permanente, estamos diciendo que el Espíritu Santo, una vez que le hemos confesado que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, mora de manera permanente en nuestras vidas. Y no que a veces sí está y a veces no está, que a veces se va y luego regresa. O somos realmente hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, o no lo somos. Eso significa que a donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo nos acompañará. En todo momento está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, está presente. Y eso, hermanos, es la tercera promesa de seguridad que debe llenar nuestra vida de esperanza y confianza para este 2025. Porque no hubo un solo día del 2024 en que digamos: Dios no estuvo presente en tal situación que viví, o que digamos: el Espíritu Santo salió de mi vida. El Espíritu Santo estuvo y estará presente en nuestras vidas todos los días hasta el fin de nuestra existencia, intercediendo día tras día ante Dios por nosotros, confortándonos en cada momento y situación difícil. Y si realmente reconocemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, esto debe de producir cambios en nuestra manera de vivir, cambios en nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos. La presencia del Señor no significa que ya no tendremos días difíciles, o que ya no nos vamos a enojar, o que ya no nos vamos a decepcionar por algunas cosas, o que ya no tendremos temores o preocupaciones, sino que cuando pase lo anterior, el Espíritu Santo nos va a recordar que somos hijos amados por Dios. Nos va a recordar que Jesús ya pagó el precio para que fuésemos rescatados de la muerte eterna y ahora formamos parte de Él y de su familia. ¿No es esto, hermanos, una gran promesa de seguridad?
Claro que lo es. Dice un canto que normalmente entonamos en Semana Santa y específicamente en el día de resurrección, que dice: porque Él vive, viviré mañana. No temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, o seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y con Él la vida vale la pena vivir. Un día regresará por nosotros, pero mientras tanto vivamos en esta vida con esta triple promesa de seguridad para este año y todos los años que el Señor nos permita vivir, porque tenemos su fidelidad, tenemos su palabra y tenemos su presencia continua en nuestra vida. Amén. Confirmemos a través del himno número 151 lo que Dios ha revelado en su palabra en esta hora. Himno